¿cómo están? Sean bienvenidos. Somos estudiantes del Instituto Tecnológico Superior Luis Rogerio González de la carrera Tecnología en Electricidad. En este video les explicaremos cómo realizar el dimensionamiento de las protecciones y el calibre de conductor a utilizar en una instalación eléctrica. Elementos de protección personal: casco y zapatos de seguridad en forma permanente, guantes de cuero para manipular materiales cortantes y para calentar tuberías, plataforma aislada y guantes dieléctricos, protector auditivo, facial y respirador en el caso de trabajar en una industria, cinturón de seguridad de liniero en la ejecución de instalaciones eléctricas aéreas y para trabajos sobre estructuras en altura, cinturón de seguridad con arnés en trabajos en altura. Toda instalación eléctrica debe contar con elementos de protección. Las protecciones también son conocidas como dispositivos de seguridad, los mismos que garantizan que la capacidad de corriente, voltaje y aislamiento de una instalación eléctrica se encuentren en perfecto estado. Caso contrario, estos dispositivos actuarán evitando el daño total de la instalación eléctrica mediante la desconexión de la misma. Protecciones o dispositivos de seguridad que deben existir en una instalación eléctrica. Fusible. Son dispositivos que protegen contra las sobrecorrientes que se autodestruyen para interrumpir el circuito. Los fusibles tienen una característica de tiempo inverso, es decir, un fusible de 30 amperios debe conducir 30 amperios en forma continua. Caso contrario, con 10% de sobrecarga, este se funde en algunos minutos. Con una sobrecarga del 20% se funde en menos de un minuto, y si se alcanza una sobrecarga del 100%, el fusible se funde en fracciones de segundo, es decir, que a mayor sobrecarga, menor tiempo de fusión o interrupción del circuito. Para calcular el valor de un fusible debemos seguir los siguientes pasos. Paso 1. Determinar el voltaje a operar en la fuente de poder. Paso 2. Determinar la potencia total del circuito. Paso 3. Dividir la potencia por el voltaje que consume. En el caso de un circuito de 110 voltios, usa 1200 vatios. El cálculo sería 1200 sobre 110, que nos da un total de 10.9 amperios. Un fusible de 15 amperios debe utilizarse en este circuito, ya que si se emplea uno de 10 amperios se fundirá constantemente antes de que la energía necesaria sea distribuida. En cambio, uno de 20 amperios puede sobrecargar el cableado diseñado para una carga de 1200 vatios en un circuito de 110 voltios. Interruptor termomagnético, también es conocido como breaker. Es un dispositivo diseñado para conectar y desconectar un circuito por medios no automáticos e interrumpir el circuito automáticamente para un valor predeterminado de sobrecorrientes, sin que se dañe a sí mismo cuando se aplica dentro de sus valores de diseño. La operación de este dispositivo de seguridad se realiza por medio de una palanca que indica posición activado on y desactivado off. Este dispositivo consta de un elemento térmico conectado en serie con los contactos y que tiene como función proteger contra condiciones de sobrecarga gradual. La corriente pasa a través del elemento térmico conectado en serie y origina su calentamiento. Cuando se produce un excesivo calentamiento como resultado de un incremento en la sobrecarga, unas cintas bimetálicas operan sobre los elementos de sujeción de los contactos, desconectándolos automáticamente. Para calcular el valor de un interruptor termomagnético debemos seguir los siguientes pasos, que son similares al cálculo del valor del fusible. A continuación, un ejemplo de una potencia aproximada que puede existir en una vivienda. En una vivienda puede existir una potencia total de 2376 watts con un voltaje de 110 voltios. Entonces, para obtener la corriente se debe dividir la potencia para el voltaje. La corriente sería 2376 dividido para 110 voltios, que nos da una corriente de 21.6 amperios. Una vez obtenido la corriente de 21.6 amperios,
Se puede dimensionar la protección de acuerdo al valor que se encuentra en el mercado. Entonces, en este caso, el valor de la protección sería de 25 amperios. Tengan en cuenta que siempre el valor de la protección debe ser sobredimensionado, ya que si este es menor o igual a la corriente total de la vivienda, este actuará impidiendo el paso de la corriente, y si el valor de la protección es mayor a la de la corriente total de la vivienda, este actuará solo cuando exista corrientes mayores al valor del dispositivo de protección. Interruptor diferencial, también llamados disyuntores, son elementos fundamentales para evitar choques eléctricos por fugas de corrientes. En un circuito con un correcto funcionamiento, la intensidad de entrada y la de salida es la misma, y por tanto los campos magnéticos generados son equivalentes con dirección opuesta, así que se anula. Cuando la intensidad de entrada y la de salida sean iguales, el interruptor permite el paso de corriente. En el caso de que el circuito tenga una fuga y la corriente sea distinta, estos campos dejarán de anularse y esto hará que el diferencial actúe e interrumpa el circuito. Clases de diferenciales. Las clases de un diferencial se basan en el funcionamiento y tipos de señal que procesa. Clase de diferencial AC. Son comunes en instalaciones domésticas y se utilizan para fugas con señales senoidales. Clase de diferencial A. Detectan fugas de corrientes con forma de onda senoidal y de media onda o pulsantes. Clase de diferencial F. Son utilizados para señales senoidales y de media onda o pulsantes con una señal de hasta 1 kHz. Clase de diferencial B. Prácticamente son los más completos, ya que trabajan con ondas senoidales, pulsantes y de corriente continua. También existen interruptores diferenciales según su sensibilidad. Podemos encontrar diferenciales con mayor o menor corriente de fuga, de 6 y 10 miliamperios. Estos son utilizados para evitar fugas principalmente en ambientes húmedos. Y con fugas de 30 miliamperios son los que se utilizan para proteger a las personas de choques eléctricos. Y un diferencial que tenga fuga de 300 y 500 miliamperios sirven para evitar incendios. En las instalaciones domiciliarias se deben utilizar interruptores diferenciales de alta sensibilidad para garantizar la seguridad de las personas. En el entorno doméstico es recomendable contar con un diferencial automático en conexión y en desconexión, que restablezca la conexión de electricidad pasado un tiempo. De esta forma, en el caso de que la fuga se produzca cuando no estamos en casa, por ejemplo, durante una tormenta, el diferencial no solo protegerá a nuestros electrodomésticos de una sobrecarga, sino que además devolverá la conexión pasado un tiempo. Dimensionamiento de conductores en una vivienda. Para calcular el calibre del conductor nos basamos en una tabla general donde el calibre es directamente proporcional con la corriente que va a conducir el mismo. Para ello, lógicamente, debemos conocer la corriente que circula por el circuito. En este caso, la corriente que circula por el circuito es de 21.6 amperios. Entonces, nos basamos en la tabla y el calibre y conductor a utilizar es de cobre de 10 AWG, que es para 30 amperios. En este caso se debe poner el conductor sobredimensionado. Caso contrario, si ponemos el número 12, que es para 20 amperios, el conductor se calentará y se destruirá.